alumnos, ¿cómo están? Les saluda Mariana. Y el día de hoy encuentro en el Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria muy entusiasmada, ya que estaremos organizando diversos cursos con los mejores especialistas. Y hablando de especialistas, el día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado en Derecho Eduardo Vidal Bautista Bolaños. Él actualmente es agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Uno de los objetivos de este gran instituto es inspirar a los alumnos para que sean los mejores profesionistas. ¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado a nivel profesional y cómo? Actualmente, como Ministerio Público, yo creo que he asumido ese reto, ese compromiso de saber que nosotros mismos somos el eslabón para defender a las personas, sus intereses, todo lo que conlleva de lo mismo que se duele en la sociedad. En cambio, uno de los retos más grandes que he enfrentado ha sido uno en particular, eh, de poder ir más allá como servidor público, porque a veces te das cuenta que depende, es como una cadena, Mariana. Dependes de ciertas personas, de ciertas situaciones en las que tú no puedes a lo mejor tener ese mayor alcance. Claro. Y que depende de toda una organización institucional, de una falta de colaborar como personas, como sociedad, de aquella moral, incluso porque hay asuntos que requieren esa conciliación, ese diálogo, ese acercamiento, y que muchas veces pues el sentir humano y personal es lo que yo creo que impide que aquellos asuntos relevantes o menos relevantes, y minimizar aquellos, pues, por su importancia, por su relevancia, pudieran frenar o paralizar esa situación. ¿Quién sería la persona, querido Eduardo, que más te ha inspirado en tu carrera profesional? Mis maestros. ¿Tus maestros? Sí. ¿Alguno en particular? Sí, tengo uno que en algún momento, Mariana, sin decir un poquito más, eh, me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar a que des un paso más en tu carrera, en tu formación, porque pues actualmente con esto de los cursos orales, pues las universidades también tienen una sala especializada, pero lamentablemente no todos aquellos maestros te ayudan, te impulsan, sobre todo para que puedas tú mismo saber el potencial que eres capaz. Entonces, recuerdo aquella vez que me dijo, "Sabes que yo te voy a llevar a un concurso para que tú sepas cómo es esta situación, para que algún día estarás como abogado". Y sin pensarlo más, yo creo que fue la experiencia que más me motivó en toda mi carrera de universidad, y fue un maestro de Derecho Penal. Exactamente, un maestro de Derecho Penal. Y yo creo que nosotros que nos gusta ser docentes es algo que tenemos también que aplicar con las nuevas generaciones para poder inspirar, para que puedan apasionarse en esta tan noble carrera, ¿no? Así es. Eduardo, también me gustaría que nos platicaras cómo fue que se te dio la oportunidad de ser Ministerio Público. Bueno, yo durante mi formación estuve laborando en un despacho. Entonces de repente me dijeron, ¿sabes qué? Se abrió la convocatoria para el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. ¿Por qué no lo intentas? Pues son muy poquitos lugares, pero yo creo que tú te quedarías, ¿no? Y dije, pues sí, aparte el derecho penal me gusta mucho, me apasiona personalmente, y sobre todo el alcance y la consecuencia que pueda resentir en los asuntos de las personas. Entonces yo intenté la convocatoria, hice un examen en donde aproximadamente fueron entre 4,000 y 5,000 aspirantes, y de los cuales pues aprobamos aproximadamente 150 personas. Entonces yo es así como cuando haces algún intento en tu vida y dices, wow, no lo puedo creer. Si es en la universidad que compites contra un grupo y ya ganaste y ya llegas a tu casa, ah, no, ¿qué crees que mire? ¿No? Entonces, imagínate a nivel de estado cómo tienes que superar
más allá de lo que el gobierno te pide como un perfil, para que tú estés al frente como su representante, porque te van a delegar aquellas facultades y vas a tener esa oportunidad. Entonces, cuando yo vi mi resultado, que nos dan un folio, no, pues yo estaba encantado, yo estaba fascinado, dije, wow, sí lo pude lograr, no lo podía creer, la verdad. No, Más allá de saber que estaba postulando para un lugar laboral, es saber que desde el momento en que aprobé ese examen, yo me sentí ganando, porque dije, sabía que yo iba a aprobar ese examen. desde el inicio lo sabías. Sí, yo estaba muy seguro que iba a aprobar ese examen. Ok, yo creo que esa seguridad es súper importante, ¿no? Que lo que vayas a iniciar no lo hagas con miedo, sino con la certeza de lo que piensas lo vas a interpretar y lo vas a hacer. Por supuesto. ¿Cuál es la importancia de la práctica forense en el derecho procesal penal? Existen delitos que se persiguen de oficio, de querella, y hay algunos que requieren necesariamente ciertos actos de investigación por su naturaleza jurídica. Entonces, si nosotros no sabemos qué solicitar, porque no le entendemos cómo va a funcionar, cómo se va a integrar, de qué forma me va a resultar benéfico en ese actuar, porque ciertamente con independencia de que la carga de trabajo es muy amplia, nosotros debemos estar preparados para resolver cualquier situación y no dejar ningún asunto paralizado. Hay que mencionar que eh, la importancia de aquel acercamiento práctico forense debe de ser conociendo un poquito más allá de lo que aprendemos en la escuela, de lo que podemos leer en un libro, porque la cátedra es muy bonita, pero la práctica es totalmente diferente. Sí. Entonces, hay que estar más en contacto con nuestro representante social para conocer aquellos actos procesales que nos van a servir y sobre todo que van a hacer esa práctica, esa integración, ese asunto más rápido, más veloz, Sí. porque en este caso ustedes tienen clientes que deben de resolver esos asuntos con mayor prontitud y nosotros como autoridad estamos en la misma situación. De acuerdo contigo, Eduardo, que la práctica hace el maestro. Y ¿nos podrías dar un ejemplo en el quehacer diario del abogado de la práctica del derecho procesal penal en sede ministerial? Claro, adelante. Este sería, por ejemplo, ciertamente cuando un licenciado llega, por ejemplo, cabe resaltar que para esto voy a hacer un pequeño preámbulo. Sí. Hay un Ministerio Público, si bien es cierto el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé aquella figura que aquel sujeto procesal como el agente del Ministerio Público. No sin antes explicarnos que ese Ministerio Público se divide en ciertas áreas y que por ello no pierde esa fortaleza y esa organización. Pues solamente es una administración y organización de tareas que nosotros llamamos el sede ministerial. Entonces, hay Ministerio Público de turno, hay Ministerio Público de mesa de trámite, hay Ministerio Público de investigación y cada uno de ellos conlleva una cierta tarea en la misma etapa de investigación inicial. Por ejemplo, el Ministerio Público de turno es el que lleva a cabo una puesta de exposición, la integra y trabaja, yo siempre lo he hecho, con detenido. Es una forma muy fácil de entenderlo, con detenido, con flagrancia. Un agente del Ministerio Público de mesa de trámite trabaja sin detenido, sin flagrancia. Todos aquellos asuntos que terminan después de las 48 horas pasan a mesa de trámite, no como presa de mencionó, es como una continuidad de prosecución. Entonces, yo como licenciado en Derecho, en un caso específico, un hecho de tránsito, chocan los vehículos, no se resuelve, si bien es cierto, sabemos que no es privativo de libertad, pero yo digo, ¿qué va a pasar con un vehículo? ¿Por qué se lo llevaron a uno? ¿Qué necesito hacer? Entonces, si yo no entiendo la naturaleza y separa, que es la de lesiones es un delito y daño a bienes es otro, entonces no podré saber qué voy a llegar a pedir. Muchas veces llegan y queremos copias, es que queremos copias de la carpeta y están muy entusiasmados en solicitar una carpeta
pero ciertamente el tiempo en un día es muy poco para los asuntos que se tienen que atender. Sin embargo, esto es para preparar aquellos asuntos que se manejan con cita y con independencia de que alguno no tenga cita, siempre se le va a dar esa facilidad a la víctima, a su asesor jurídico, de que tengan un acercamiento con nosotros. Entonces, lejos a lo mejor de pedir unas copias, podrían solicitar la integración, el estatus procesal, si tiene lo necesario. ¿A qué me refiero con lo necesario? Un dictamen médico legal, un dictamen en hecho de tránsito, eh, sobre todo lo más importante, algo de procedimiento, una querella, porque muchas veces no se cuentan con esos elementos como datos de prueba y pues por eso se tiene que pasar a que llame para contigo. Y podemos a lo mejor evitar eh, ese tiempo para ocuparlo para un mejor aprovechamiento. Sí, Eduardo, en tu experiencia, cuando no se cuenta con estas bases por parte del abogado postulante, ¿qué sucede? Suceden dos cosas, Mariana. La primera es que hay un choque de ideas. Si bien es cierto, el Ministerio Público es un órgano autónomo y abogado también. Usted tiene una forma de pensar, una forma de llevar a cabo esa orientación de la investigación. Y cuando el abogado postulante no comparte, difieren mucho porque posiblemente alguno de los dos tenga un mejor, una mejor óptica de a lo mejor cómo se podría integrar ese asunto, esa carpeta de investigación. Pero hay situaciones que podrían facilitar para tener aquellas bases prácticas, no de conocimiento. No estamos hablando de qué es el derecho penal, qué es el derecho constitucional. Estamos hablando de cosas tan sencillas como cuando llegas y solicitas una carpeta. ¿Cuál es el número económico? Sí. El número económico para facilitar. A lo mejor ustedes no lo saben, pero eso nos facilita a nosotros demasiado trabajo. ¿Por qué? Porque hay un algoritmo que, si bien es cierto, lo deben saber, en las carátulas de una carpeta aparece como el conocido número. Entonces, aquel número único de caso tiene un consecutivo de unos dígitos. Entonces, es más fácil construir una carpeta. Y a veces, por ejemplo, cuando llega un abogado, es que voy a buscar mi carpeta de Juan Pérez, por ejemplo, no hay muchos Juan Pérez. Sí. Entonces, desde ahí podemos comenzar con tener ese acercamiento y contar con esas bases de conocimiento y aprendizaje ministerio, ¿no? Entonces, ya teniendo la carpeta, y después nos vamos a checar. Si vienes por un delito de lesiones dolosas, por ejemplo, lo que tienes que tener es la querella. Lo segundo que tienes que tener es el certificado. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, aquellas lesiones son de suma gravedad y a lo mejor no tenemos esa clasificación y certificación que yo como necesito, no solamente para, sino para saber con claridad el alcance de esa carpeta? Muchas veces las personas tienen pues un seguro social, en otras ocasiones no. Entonces es importante tener ese alcance de esos datos de juego que no son difícilmente de entender, de conocer y sobre todo de lograr obtenerlos, porque por sí solos no es tan sencillo de que nuestro equipo de colaboración entre servicios especiales, policía de investigación, nos puedan dar ese resultado que nosotros necesitamos. Y sobre todo que el abogado postulante entienda que existen formalidades adecuar o instar ante el juez de control. Claro, sí, para ser más profesionales en todos los sentidos. Eduardo, ¿nos puedes indicar cuáles son los principales actos de investigación que se pueden solicitar ante el agente del Ministerio Público? Claro, el primer acto de investigación que se puede solicitar ante el agente del Ministerio Público es una inspección del lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que corroborar la existencia de ese lugar. Pasa que X persona me dice, es que a mí me robaron, a mí me sucedió esta situación en este lugar. Pero ¿qué pasaría jurídicamente si no existe este lugar? Nosotros tenemos que llevarle ante el juez de control todo un proyecto, toda una carpeta debidamente integrada en donde le podamos explicar
recientemente con datos de prueba que existe este lugar, que se ha corroborado, que se averiguaron, por ejemplo, placas fotográficas del mismo, en el que ciertamente existe ese lugar. ¿Qué pasaría si no se puede corroborar? No, acuérdate que tenemos que tener circunstancias de modo tipo y lugar. Entonces, esa es la esencia de la integración. Ahora bien, como segundo acto de investigación, podríamos solicitar, por ejemplo, una inspección de personas. ¿Qué pasa o para qué nos sirve una inspección de personas? Ah, pues, por ejemplo, en un delito de despojo, me dicen X persona entró a mi domicilio. Cuando yo salí de vacaciones, un fin de semana. Entonces, ¿cómo vamos a actualizar esa tipicidad que existe por el código sustantivo de la materia? De esa forma, realizando las debidas actualizaciones. Es que un señor vio, es que vi con un señor, no sé, y dónde vive, tampoco lo sé. Entonces, es difícil poder concretar de esa forma. Otro acto de investigación, eh, nosotros podemos solicitar a muchas instituciones información. Ciertamente a un hospital podremos solicitarle un historial clínico, una para comprobar que esa persona estuvo en ese lugar. Segunda, para saber los estudios, la forma en la que se puede tratar, sobre todo para saber si hay existencia y verificación de un ingreso y egreso, para poder determinar en ciertas formas y delitos la corroboración de esa información. Okay. Y en tu experiencia, ¿cuáles son las mayores dificultades que presentan los abogados postulantes para solicitar estos datos? Las dificultades estriban mañana en que no saben solicitarlo. Muchas veces llegan y me dicen, licenciado, ayúdame, necesito esta información. Pero ciertamente cuando un asesor jurídico está nombrado, muchas veces se estila que lo hacen mediante escritos, nada más y conjugadamente, para solicitar esos actos. Pero muchas veces no saben ante qué ente tenemos que solicitarlo, porque a veces servicios judiciales tienen una distribución de diferentes peritos que se encargan de diversas tareas. Entonces, aunque suene muy extraño, a veces me dicen, ¿sabes qué? Quiero que solicites, no sé, una autentificación de un documento, pero y solicitándolo como para mandarlo a revisar con una institución administrativa. Y no es que no es la forma idónea de siquiera darle esa intervención. Entonces, aparte, porque requieren a veces información vincular, entonces debemos de entender y saber que existen diversas instituciones que nos pueden arrojar ese tipo de información, porque cuentan con una base de datos y que nosotros, como hacer un órgano investigador, que requerimos esa información, pues muchas veces es que solicito el padrón vincular, el padrón electoral, así. Entonces, nosotros respetuosamente, sobre todo de la víctima, de las leyes, tenemos que acordar esas peticiones fundadamente y motivadamente. Entonces, es este acercamiento del asesor, del abogado postulante, hacia nosotros, de conocer, de preguntar, de incluso nosotros también preguntamos. No es una información muy amplia y que día a día con la práctica de nuestra labor vamos mejorando y vamos aprendiendo a mejorar sobre todo ese tipo de Información. ¿Podrías compartirnos cuál es el procedimiento para la prosecución y perfeccionamiento legal de la carpeta de investigación? primeramente, aquí la prosecución y el perfeccionamiento legal. Vamos a poner un delito que te parece ¿lo quieres con detenido o sin detenido? Con detenido. Con detenido, ok. Vamos a hablar de un hecho de tránsito. Sí. Caso específico. Hay un vehículo, una motocicleta, se para. La pregunta de siempre es, ¿quién tuvo la culpa? La sociedad así te la pregunta, ¿quién es el culpable? Y diciendo, ¿quién es la persona que se va a hacer responsable? Porque yo estoy lesionado y mi moto está destruida, pero muchas veces la persona que está lesionada no es la responsable. Entonces,
tenemos que entender desde ahí que lo primero que necesitamos es iniciar una denuncia, una querella. ¿Qué pasaría si esta persona está hospitalizada y no puede rendir una entrevista? ¿Hay alguna otra persona de su núcleo familiar que puede acudir para iniciar esta denuncia? Porque esa persona no se encuentra en condiciones en actitud de rendirle en ese momento. Sin embargo, el deber del Ministerio Público es mandar a un médico de la Fiscalía para que lo certifique, lo revise, así como un policía de investigación, para que pueda entrevistarse con esta persona y sobre todo conocer la forma en la que ocurrieron los hechos, para esto aportarlo con el Ministerio Público y que si nosotros en aras de arribar un dictamen en el hecho de tránsito, pudiéramos contar con esas entrevistas. ¿Qué es lo segundo que tendría que incorporar en esa carpeta de investigación? Una querella, un dictamen de tránsito, pero para el dictamen de tránsito necesitamos aquellas entrevistas. Muchas veces ese dictamen puede ser carente de información y por eso no nos pueden emitir aquel resultado que nosotros esperamos. Sin embargo, eso no significa que no se pueda lograr el resultado y la conclusión que un perito experto en la materia pues nos pueda informar. ¿Qué es lo que también estamos? Todas aquellas intervenciones de policía. Conocer que la policía de investigación hace una labor extremadamente importante, porque van a ser aquellos datos de prueba idóneos que nos hagan revelar esa verdad, ese esclarecimiento de los hechos con las intervenciones que ellos pueden llegar a hacer al entrevistar a personas, testigos, con la toma de fotografías. ¿Por qué? Porque debemos de contar con aquella instrucción de indicios, del lugar de los hechos. Entonces, es importante que se pueda integrar toda esa información en la propia carpeta de investigación, que aquellos datos de prueba también son importantes. Con independencia de las intervenciones policiales, también cabe resaltar que debemos de contar con aquella información, si aquella persona que está detenida cuenta con algún tipo de antecedente, con algún beneficio de eso. ¿Por qué? Porque desde que nosotros tenemos esa información en una puesta de disposición, es lo que posiblemente pueda determinar la situación jurídica de aquella persona que está detenida o aquella que incluso pueda estar en libertad. Ok. En este sentido, ¿cuál es el papel del abogado postulante o que debería conocer? Y podrías darnos un ejemplo de lo que puede pasar cuando no lleva a cabo su papel el abogado postulante. Ciertamente, el abogado postulante debe de llevar una defensa muy técnica y muy propia para el derecho penal. ¿Por qué? Porque eso puede determinar la situación jurídica de la responsabilidad penal de una persona. ¿Por qué? Porque primeramente, si este abogado postulante no hace meramente lo idóneo, lo adecuado, podría perjudicar de alguna manera a aquella persona que está representando. Sin embargo, el Ministerio Público debe de estar siempre en un margen de igualdad de condiciones y de imparcialidad. Debe de privilegiar el procedimiento penal. Con independencia de que sea el representante social de las víctimas, debe de privilegiar aquellas diligencias, aquellas directrices que va a guiar la investigación. ¿Por qué? Porque con independencia de que a lo mejor el abogado postulante no pueda contar con aquellos conocimientos procesales y en estricto sentido de naturaleza jurídica penal, el Ministerio Público siempre le hará saber aquellas situaciones para mejorar el alcance y sobre todo que pues el objetivo de lo que más adelante se va a aportar, pues es eso precisamente, Mariana, de que el abogado postulante pueda conocer aquellas bases. Muchas veces dicen, dame los tips. Aquí no dicen tips, existen estrategias, existen formas de resolver un problema. ¿Por qué? Porque todo es parte de... Y en cambio, el abogado cuando lo conoce, lo sabe ejercitar. Llega y podría ahorrarse a lo mejor 6 meses de integración en una carpeta que en algo que podría resolver en un mes, en 2 semanas. Tan es así que el
el tiempo que nosotros tenemos, yo como agente del Ministerio Público de mesa de trámite, es súper importante. Nosotros trabajamos con una agenda diaria y unos espacios eh, ya destinados a ciertos usuarios, porque no podemos atender toda la carga de trabajo. Exacto. Entonces, el abogado tiene que saber y se llevará sobre todo ese conocimiento que el ser ministerial y sobre todo después de concluir en una audiencia inicial que pueda resolver y que pueda ayudar sobre todo a la persona que está representando. Nosotros debemos de enfatizar que no somos enemigos de los abogados postulantes, porque muchas veces me dicen, es que nosotros estamos en contra del Ministerio Público. Sí. Hay que cambiar ese paradigma y sobre todo yo respetuosamente lo comparto, de que el Ministerio Público está aquí para sumar con el abogado postulante, con el defensor, con el asesor jurídico, porque somos sujetos procesales que debemos de estar ahí, en estricto sentido, continuar en aquel privilegio que debe de tener el proceso penal y que se respeten las reglas procesales, aquellas reglas que nos permiten avanzar y que incluso en el caso contrario, pues pueden ser letales para alguna de las partes por no haber tenido ese conocimiento y sobre todo esa práctica de poderlo llevar de la forma correcta. Okay. Eduardo, por último, ¿qué es y cuál es la importancia de la judicialización de la carpeta de investigación y cuál es el actuar que debe tener el abogado postulante en esta etapa procesal? Y te hago todas de una. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo de forma adecuada? Y también ver si nos puedes dar un ejemplo de algún caso que hayas tenido en donde se puedan ver las consecuencias de no conocer el papel que debe desempeñar el abogado postulante. Es una pregunta muy importante. Y muy larga, ¿verdad? Parte de la voy a responder en partes. La importancia de una judicialización de una carpeta de investigación. Lo cierto es que es instar a un juez de control que aquel asunto que no, que está culminado de diligencias en sede ministerial es apto para que un juez de control pueda resolver. Además, hay delitos que son susceptibles de un más, como muchas personas lo conocen, ¿no? Que es aquel mecanismo alternativo de solución de conflictos, de controversias. Pero no todos los delitos son susceptibles de esta situación. Entonces, cuando ya no existe un mecanismo y cuando está completa o combinada la carpeta, la importancia es que un juez de control o un órgano jurisdiccional pueda resolver con mayor rigor aquel asunto que en sede inicial no es posible resolver. Y no me refiero a que todos los asuntos deben de resolverse, sino simplemente es prepararlos para impulsarlos ante un juez de control y que el juez pueda conocer, sobre todo con la verdad que nosotros le regulamos mediante datos de prueba, ese asunto que debe de continuar. Pues una vez terminada la audiencia inicial, entramos a una etapa de investigación complementaria y que después de ese término que ofrece, comienza una etapa intermedia. Entonces, es relevante razón de que el juez de control tome e imponga aquellas medidas cautelares que nosotros no podemos. Y pues bueno, queridos alumnos, también recordarles que estamos ubicados en Ciudad Nezahualcóyotl para los que van a acudir a hacer su curso de manera presencial. También quiero hacerles la atenta invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como INEA y para que estén interactuando con los diversos cursos que vamos a estar impartiendo con los mejores especialistas. Recuerden darle me gusta a este gran podcast. Nuevamente agradezco esta oportunidad al Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria y sobre todo para compartir y tener una gran experiencia jurídica que yo estoy seguro que les va a encantar. Okay. Pues gracias amigos, les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos este 31 de enero. No faltes.